Muy buenas de nuevo. Continuamos con nuestro análisis económico. Después de haber visto uno de los conceptos claves en análisis económico, como es el punto muerto, pasamos a ver otro de los conceptos clave, como es el apalancamiento. Fijaos, hay dos tipos realmente de apalancamiento, pero vamos a ver en primer lugar el concepto. Fijaos el punto de partida. A la izquierda tenéis la cuenta de resultados preparada para análisis. Fijaos, las ventas menos los costes variables tendríamos el margen bruto, menos los costes fijos, excepto la amortización, tendríamos el resultado operativo. Si restamos la amortización, tendríamos el resultado de explotación o margen o beneficio neto. Fijaos que tenemos entonces como dos niveles, ¿no? Margen bruto, al que hemos deducido los costes variables, y si le resto los costes fijos, tanto los genéricos como la amortización, tendría entonces el beneficio neto o también llamado beneficio económico. Bien, ahora, si restamos en este caso los intereses, me he quedado exclusivamente con esta partida. Tenéis que tener en cuenta que anteriormente había hablado de resultado financiero, pero ahora me interesa específicamente hacer constar aquí los intereses. Menos los intereses tendríamos el resultado antes de impuestos, o también conocido como beneficio neto. Bien, pues ¿qué es el apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo consiste en la sustitución de costes variables por costes fijos. A ver, como consecuencia de estas variaciones, a medida que se producen más cantidades de productos, menor es el coste de unidad. Explicado de otra manera, fijaos, en el apalancamiento operativo tengo en el numerador lo que gano, el beneficio, pero el conocido como margen bruto. Es decir, fijaos, ¿qué tengo? Ventas menos el coste variable, tengo el margen bruto, lo que he ganado exclusivamente si deduzco los costes variables. Por otra parte, en el denominador, lo que tengo es la misma cuantía. Las ventas menos los costes variables, tengo aquí el margen bruto, pero también resto los costes fijos. Todos los costes fijos genéricos más la amortización. O sea, ¿qué es lo que tengo realmente? Resultado de explotación. Aquí lo estáis viendo. Si manejamos un poco esta cuenta, tendría en el numerador margen bruto, lo que gano, mi beneficio, considerándose los costes variables, y abajo tengo el resultado de explotación, lo que gano, mi beneficio si quito costes variables y costes fijos. ¿Vale? Todo ello sin tener en cuenta, obviamente, los intereses, los gastos financieros. Obviamente, la cantidad del numerador tiene que ser superior a la cantidad que viene en el denominador. Bien, de esta forma, como consecuencia de todo esto, lo que vamos a ver es qué le ocurre al beneficio, qué le ocurre en este caso en el resultado de explotación, cuando varían las ventas. Imaginaros que esta cuantía saliese igual a 2, es decir, que el margen bruto sea superior al resultado de explotación en 2, saliese 2. Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues eso lo que quiere decir es que si las ventas se incrementan un 5%, el resultado de explotación se va a incrementar un 10%. Es decir, ese 5% por 2, el apalancamiento operativo. Y directamente ese 2 o ese apalancamiento operativo nos lo está dando esta cuantía, los costes fijos. La explicación viene a ser, bueno, pues igual que una palanca, ¿no? Con lo que podemos levantar, en este caso, un objeto pesado utilizando una pequeña fuerza. Bien, pues observemos cómo los costes fijos son los que actúan de palanca, con lo cual las ventas trabajan para generar cambios significativos en el beneficio económico. De tal manera que el apalancamiento operativo, un cambio en las ventas, provoca un cambio más que proporcional en el beneficio económico. Evidentemente, ese tipo de apalancamiento se suele presentar en empresas que tienen unos elevados costes fijos y bajos costes variables. Y en definitiva, serían empresas que están más mecanizadas o que están en proceso de automatización importante. Así, una empresa, cuando invierte en activos fijos, con el fin de, por ejemplo, actualizar la tecnología, está provocando una disminución de costes variables, por ejemplo, la mano de obra directa. Y a la vez se produce un incremento en los costes fijos, por ejemplo, la depreciación de ese inmovilizado material. ¿Vale?
Por lo tanto, como consecuencia de esta automatización, por ejemplo, del proceso productivo, los costes unitarios disminuyen, la empresa se hace más productiva y aumenta su rentabilidad. Este proceso se conoce como apalancamiento operativo. Invertir, perdón, en activos fijos con el fin de incrementar ventas y así maximizar el beneficio económico o el resultado de explotación, tal y como estáis viendo. Apalancamiento operativo, por tanto, es el tanto por ciento de variación que se va a producir en el beneficio económico a partir de una variación en el volumen de ventas. Las empresas con altos costes fijos operativos están en disposición de tener un gran apalancamiento operativo, de tal manera que ante cualquier oscilación en sus ventas, como estamos viendo, va a repercutir en mayor medida una variación en su beneficio económico. Pero esta es la primera parte de lo que es el apalancamiento, porque también tenemos el apalancamiento financiero. Fijaos, si además de invertir en activos fijos, estos son financiados con deudas, el efecto del apalancamiento es todavía mayor, pero ahora hablaremos de apalancamiento financiero. Fijaros, ahora voy a tener en cuenta el numerador, el resultado de explotación, es decir, las ventas menos los costes variables y menos los costes fijos, es decir, el resultado de explotación. Mientras que en el denominador voy a tener en cuenta el resultado antes de impuestos. ¿Qué es el resultado antes de impuestos? Pues el mismo de antes, es decir, las ventas menos el margen, menos el coste variable y los costes fijos, es decir, el resultado de explotación, y menos los costes fijos de tipo financiero, es decir, los intereses. ¿Vale? Vamos a jugar con la misma explicación. Aquí hemos dicho en este caso que interesaba invertir en activo fijo y por tanto jugar con estos costes fijos. Aquí estamos hablando de que esa inversión en activos fijos, en activo no corriente, se financie con deudas y por tanto tengamos más gastos por intereses. Cuando el apalancamiento operativo se combina con el apalancamiento financiero, es decir, financiación mediante deudas, hablamos del apalancamiento total. ¿Vale? En este caso, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo cómo un incremento en las ventas, hemos visto que era superior lo que era el cambio, lo que era la variación en el resultado de explotación como consecuencia del apalancamiento, pero va a ser todavía mucho mayor en el resultado del antes de impuestos, como consecuencia de que haya intereses. Si os parece, vamos a verlo con números, vamos a verlo de una forma totalmente práctica y así vamos a entender en mayor medida qué es el apalancamiento operativo y qué es el apalancamiento financiero.